Cuando hay un niño que se quedó sin papás o que se quedó sin papás que tengan lo suficiente caudal de amor o caudal de lo que sea para poder criarlo, y hay una familia que está desesperada por darle amor a un chico y que está anotado en un registro de adoptantes, la falta de unión entre un deseo y el otro tiene que ver a veces con un entramado de leyes que es bastante intrincado, pero en el medio siempre está la visión de los jueces de familia. Y estamos hoy con un juez de familia que tiene una visión muy particular. Es un juez que le pone el cuerpo a estas causas. Se trata del doctor Marcelo Molina, titular del Juzgado de Familia número 5. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Claro, porque nosotros le decíamos, ¿qué título le ponemos? Y yo digo, ponele un juez que pone el cuerpo, porque realmente usted ha hecho un llamado solidario público para la adopción de una nena de 10 años discapacitada, cosa que no se había visto hasta ahora. Ha sido noticia nacional por haber embargado el sueldo de una mamá docente que se negaba a cumplir con el régimen de visitas de familia con su exmarido. Es decir, ha emitido algunos fallos realmente muy difíciles en otros juzgados, que muy difíciles de salir o de comprender para otros jueces por ahí de familia que no se juegan tanto. En la justicia de familia de Rosario eso no es tan así, casi todos los jueces de familia de Rosario, por decir todos, e históricamente ha sido así, aún con los jueces jubilados se ha marcado una tendencia nacional innovadora. Bien. Sí, hay fallos de Ricardo Duto sobre inconstitucionalidad, en su momento de Lidia Bustamante, de un montón de jueces que han marcado un camino y que, entre otras cosas, se abrió el nuevo Código Civil y Comercial, tiene muchísimo de lo desarrollado en Rosario, en Mar del Plata, que son las ciudades que han ido marcando punta en lo que es el derecho de familia. Doctor, hablemos de adopciones. De acuerdo a la versión que uno escucha con familias que están hace años esperando para adoptar, dicen, adoptar un chico es tan difícil, y las cifras, que le pido por favor que dé usted con respecto a la cantidad de niños adoptados el año pasado, de alguna manera le dan la razón a esta dificultad, ¿no? Si uno toma las cifras de personas anotadas en el registro de adoptantes, que el dato debe ser más o menos unas 1.600 a nivel provincial, y la cantidad de adopciones que se dieron antes de la vigencia del Código Civil, que en Rosario no superaban las 50 o 60, estamos en términos muy, muy lejanos. Después del Código Civil, eso fue bajando un poco la cantidad de adopciones porque se prohibió, agosto de 2015 ahora, al prohibirse la guarda directa, todo ingresa por lo que es el sistema del Estado, en donde el gobierno de la provincia, a través de la Dirección de Niñez, toma lo que se llaman medidas excepcionales. Muy brevemente, ¿qué es? Cuando un chico está en una situación de vulneración de derechos tal que ni el papá, ni la mamá, ni la familia lo puede contener, el Estado saca a ese chico de su centro de vida y entra en lo que se llama control de legalidad de la medida excepcional. Si en 6 meses el Estado provincial no logra revincular a ese chico con su familia, 6 meses máximo estamos hablando, ¿no? Ese chico tiene que entrar en un sistema que puede ser, entre otros, la adopción. También se dan los casos de mamás que, bueno, por circunstancias de su vida dicen, bueno, yo voy a dar a luz un hijo y lo quiero dar en adopción. Antes vos podías ir por el sistema de guarda directa, ahora ya no se puede, pero es una suerte de guarda directa al registro de adoptantes. ¿Qué dice el Código nuevo? Únicamente que durante los primeros 45 días hay que respetar ese estado de confusión que puede llegar a tener la madre que recién ha dado a luz, y recién después de los 45 días entra en el sistema de adopción. Lo que sucede es que aún esos casos son contados con los dedos de la mano. Y siempre estamos lejanos de 1.600 aspirantes al registro de adoptantes, ¿no? ¿Y cuántos son los chicos disponibles en promedio durante un año? ¿Hay algún número aproximado? Nosotros podríamos tomar algún dato proveniente de la Dirección Provincial, de la Subsecretaría Provincial de Niñez, que hablaba de entre 500 y 600 chicos institucionalizados. No todos están en situación de adoptabilidad. Por supuesto, sí. Lo que sucede es que cuanto más grande es el chico, o sea, imagínate un chico de 8, 9, 10, 14, las posibilidades de adopción bajan. La mayor parte de los inscriptos son personas que postulan por niños de 0 a 3 años. Hay gente que juzga mal esto, como poniéndole el acento a la familia que postula en la adopción. No, cada cual tiene que saber hasta dónde le da el cuero. Postular a adoptar un chico con una discapacidad mental no es para cualquier familia. Uno tiene que saber perfectamente si vos estás en condiciones o no de recibir un chico con esas características. Y hay de todo. Nosotros tenemos chicos de 16, 17 años que están en situación de adoptabilidad y, vamos a ser sinceros, sabemos fehacientemente que no lo vamos a lograr.
que no lo van a lograr. ¿Y el destino de ese chico cuál es, doctor? Bueno, lo que sucede es que el Estado tiene múltiples formas de contención. ¿Sí? En algunos casos, con chicos de 16, 17 años con problemas serios de salud mental, la contención viene, por ejemplo, por la Subsecretaría de Inclusión de Personas con Discapacidad, que hace todo un trabajo de contención, de trabajo puntual para ese chico. Los que ya llegan a los 18 años también tienen a su familia más ampliada que lo pueden llegar a contener, y el Estado va acompañando también hasta donde se puede. Doctor, ayer justamente estábamos hablando con un joven que de la comunidad homosexual que se casó con su pareja y que pudieron adoptar un chico rosarino recién nacido. Yo le preguntaba, porque seguramente poniéndome en la opinión de mucha gente que está esperando adoptar, ¿cómo puede ser que hay gente que está anotada hace años en el registro y no ha podido acceder a una adopción, y este joven ha podido acceder con tanta velocidad, podemos decir, porque son muy jóvenes? ¿Hay una explicación para esto, doctor? Sí. No tiene nada que ver con su En verdad voy a contestar por el registro de adoptantes, poniéndome en que esta persona ha sido seleccionada por el registro de adoptantes. Lo que sucede es que si bien la ley de matrimonio igualitario es relativamente reciente, es muy posible que alguno de los dos se haya anotado en el registro de adoptantes con anterioridad. La condición, por decirlo entre comillas, de homosexual o lesbiana nunca fue un óbice para adoptar. Lo que pasa es que no se podía hacer como matrimonio porque no existía. Sí, no fue el caso porque él dijo que una vez que se habían casado... Se anotaron. No, pero lo concreto es que estaban en el Ruaga y hicieron todo por derecha. Pero yo le pregunto... Había que preguntarle al registro de adoptantes. Claro. Pero no, estoy seguro, esto sí te lo puedo decir, que el registro no lo seleccionó porque era matrimonio igualitario. No, está claro, pero usted me decía que acá en los tribunales de Rosario ya se han dado varios casos de chicos en adopción a matrimonios igualitarios. Sí, se han dado en su momento con las guardas directas. Desde el año pasado todo tiene que venir por el registro de adoptantes. Claro. Pero yo tengo otro caso también de un matrimonio de dos muchachos que adoptaron una niña que podía llegar a tener algún tipo de problema de salud y que un matrimonio heterosexual había dicho que no, y reitero, no lo juzgo, si dijeron que no después de tantos años de espera, le saco el sombrero, porque no cualquiera dice que no, diciendo y reconociendo sus dificultades para poder llevar adelante esa adopción. El que le seguía era este matrimonio de dos muchachos, o sea que bueno, son situaciones que se dan. Usted tiene que pensar siempre que el registro de adoptantes no tiene una sola lista. No es que hay una sola lista de postulantes, hay una lista para los que quieren entre 0 y 3 años que no tengan patología, hay una lista para los que son más grandes, o sea, cada lista es un orden distinto de las posibilidades de adopción. Si usted quiere adoptar chicos mayores de 14 años, seguramente al día siguiente lo tiene. ¿Quién está en condiciones de recibir en su casa a un adolescente? Bueno, no cualquiera. Que ha pasado por tanta... que a lo mejor está institucionalizado tantos años, ¿no? Ahora, esta situación de tener una adopción o tener 10 adopciones en una ciudad como Rosario o en una provincia está ese número. ¿Ese número que es en Rosario o en la provincia? En realidad estábamos hablando de Rosario, un estimado, de cómo fue bajando la... ¿No es una provocación, lisa y llana, al delito de la venta de chicos y toda esta cuestión que hay atrás de esta cuestión legal? A ver, yo te voy a dar una contestación no como juez penal porque no lo soy. Cuando estaban las guardas directas, que eran las más sospechadas de todo lo malo que podía haber atrás, acá en Rosario, en el año 2014-2015 hubo 50 adopciones. ¿Sí? Es decir, si estamos hablando de una organización delictiva, que además uno entrevistó uno por uno a cada uno de ellos, es una cosa medio rara porque son realmente muy bajas. Aún con esa cuestión supuestamente delictiva había muy poca cantidad de adopciones respecto de la población. Si ahora es la quinta parte y antes la guarda directa eran 50 y ahora se bajó a 10 adopciones por año, alguien que está en el poder político, en el poder ejecutivo, en estos momentos podría levantar el teléfono y decir, ¿puedo escuchar a los jueces de familia qué está pasando? Porque esa fue una reforma. Porque la idea era mejorar el sistema. Sí, ¿sabe lo que sucede? Sí. Que el sistema funciona desde este concepto. Yo le decía hace un rato que si el 100% de las familias pudieran criar a sus hijos, ¿sí?, en condiciones más o menos normales, como podemos hacer los padres, no habría adopción. Por ende, el registro de adoptantes no tendría ningún tipo de sentido. ¿Cuándo hay adopción? Cuando se da la situación que una familia no lo puede hacer, ya sea porque no puede subjetivamente, económicamente sería una falta del Estado, no lo puede hacer subjetivamente o por los grados de perversiones que a usted se le pueda ocurrir, multiplíquelo por 10. ¿Sí? Es en esos casos donde hay adopción. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de la provincia de Santa Fe? De acuerdo a la Constitución Nacional, no es que esté inventando nada, es tratar de que el chico sea criado por su familia biológica primero y recién después por la familia adoptiva. Ese trabajo que lleva el Estado provincial es lo que hace la Dirección Provincial de Niñez. Quizá ahí es donde haya que poner el acento y decir y preguntarse,
En Rosario se da esta situación, no tenemos chicos en situación de vulnerabilidad. Esa pregunta hay que hacérsela, pero el inicio está allí, en ver si hay medida excepcional o no hay medida excepcional para llegar a la adopción. ¿Los jueces tienen margen para aplicar medidas excepcionales? Esto es, ¿los jueces tienen márgenes para aplicar el sentido común? De hecho, yo lo sé que usted lo tiene, porque hace 2 semanas le pudo otorgar a una maestra la adopción de 2 hermanitos que el mismo papá le había entregado ante la pérdida de su esposa. De su madre. Hoy por ejemplo, ese caso no se podría resolver con el Código Civil tal cual está escrito. Tal cual está escrito. Porque en ese punto han tomado una norma inflexible que no estaba en el anteproyecto. El anteproyecto decía que vos podías dar la guarda directa a un familiar o a un allegado o un vínculo afectivo. Eso se sacó. Y ahí limitó mucho el código. Lo que nosotros tenemos que hacer, que pasa por ejemplo con las familias solidarias que en principio no pueden adoptar, es ver la realidad cotidiana de un chico. Pero usted tiene ese margen sí, por de supuesto maniobra. que sí. Ahí está. Y lo hemos hecho, es más, te diría que al inicio del sistema de medidas excepcionales, el 50% de las adopciones fueron para familias solidarias, saliéndose de lo que es la reglamentación. Pues las reglamentaciones no pueden estar por encima de la vida de un chico. Está clarísimo, doctor. Eso está, ese es el título, claro, las claro. reglamentaciones. Y esto lo no hemos pueden estar hecho por encima. los 12 jueces de familia. Todos hemos tomado este tipo de decisiones. Pero hay que cambiar la reglamentación, doctor, si realmente nos sirve para esto, porque usted me está diciendo, hay una enorme cantidad de opciones que se han dado a familias solidarias, porque hay familias solidarias que tienen un chico durante años y después, como el reglamento establece que no se lo pueden dar en adopción, se genera una ruptura y un quiebre emocional para la familia y para el chico, que es enorme, a veces irreparable. Ahí empieza a tallar el juez de familia. Y en verdad, el gobierno de la provincia ha ido bajando los tiempos de familia solidaria. Cuando empezó el sistema, había unos casos de 4 años, 3 años, 2 años, enormes. Eso ha ido bajando con el paso del tiempo. La idea son 90 días. Una familia solidaria tiene que ser 90 días, es decir, una cuestión de emergencia. Claro. En realidad tampoco alcanza un fin de semana para que un chico se encariñe con una familia. Sí, está bien. Lo que pasa es que un plazo de razonabilidad hay que dar como para poder revincular, si no, no se podría trabajar. Ahora, cuando los plazos son muy largos y la realidad del chico manda, ¿sí? Cuando el chico se pone frente a uno y le dice, mi mamá es la señora y hace 10 años que estoy criado por la señora y tengo 11. Claro. Es decir, su vida completa está con esa mujer. Y ahí las leyes tienen que pasar, no te digo en segundo plano, desde ningún punto de vista, pero uno tiene que aplicar la ley superior, que es la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución. Cuando un chico tiene problemas de adicciones, adolescente, ¿tienen lugares donde derivarlo, doctor? Estamos complicados con ese tema. Primero porque nosotros los jueces no somos la entidad de derivación, es en general el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud o los efectores privados. La provincia de Santa Fe en ese punto tiene algún grado de complicación porque, bueno, hay un criterio general de no internación en lugares cerrados, pero en algunos casos la misma provincia ha terminado derivando chicos a la provincia de Buenos Aires por la imposibilidad de contención. Lo que no quiere decir que no haya servicios respecto de eso. Lo que pasa es que es complejísima la situación, no es sencillo para nada y lo vemos un poco de afuera los jueces porque no somos Ministerio de Salud, digamos, ¿no? Pero lo vemos en lo cotidiano cómo se reitera. El chico va, es tratado, se dan múltiples recursos para eso y cuando sale vuelve a meterse en el mismo circuito. Doctor, es apasionante el tema, le agradecemos muchísimo su presencia y sobre todo su trabajo todos los días.